El 18 de junio del año 1919, en el Salón París, ubicado al costado oeste del Parque Central de la ciudad de Alajuela, nace Liga Deportiva Alajuelense, gracias al sueño y la convicción de 7 jóvenes amigos alajuelenses, miembros del equipo local llamado 11 de Abril, que se propusieron crear un club que perdurara para toda la vida. Luis Castañ Castro, Francisco Rosich Bou, Francisco Rímola Di Biaso, Bartolo Rosabal Segura, Jorge Oreamuno Calderón, Tito Livio Solera Castro y Jorge Luis Solera Oreamuno. Sin saberlo, en aquel momento, dejaron escritos sus nombres en letra dorada e inmortal, como los socios fundadores de un equipo que nació de pueblo, creció como el símbolo de una ciudad, se estableció como el club nacional por excelencia y se proyecta hoy en día como un referente regional. Una vez fundado, el equipo se prestó a iniciar su participación midiendo fuerzas con los demás rivales nacionales de la época, para poco a poco ir ganándose su sitio de honor en el balompié costarricense. El primer partido disputado por la liga fue ante el Atlético Cartaginés el 2 de agosto de 1919, obteniendo un sólido triunfo de 3-1 y haciéndose así con su segundo trofeo que empezaría a sostener las bases de las gloriosas vitrinas que hoy posee la institución con deslumbrantes victorias. El primer trofeo fue obtenido en abril de aquel año, cuando aún la mayor parte de los integrantes del equipo conformaban al extinto 11 de Abril, escuadra de la cual también se heredó sus colores y uniforme, siendo este blanquinegro a franjas verticales. 2 años más tarde, en 1921, la Liga Deportiva Alajuelense se convierte en uno de los clubes fundadores de la Liga Nacional de Fútbol, que posteriormente se convertiría en la Federación Costarricense de Fútbol. Organiza y participa en el primer campeonato de balompié costarricense, y por el cual nuestro equipo jugaría su primer partido oficial por un torneo federado ante el Club Sport Herediano en la ciudad de Alajuela. Los resultados y las posiciones finales de nuestra escuadra en sus primeros campeonatos fueron un claro mensaje que desde entonces y a lo largo de nuestra ya centenaria historia, nada nos sería regalado y que para saborear el éxito deberíamos acostumbrarnos a impregnar siempre nuestras jornadas con esfuerzo, garra y corazón. El año 1925 marcaría un momento bisagra para la incipiente historia liguista que aún no completaba su primera década de vida institucional. No solo fue en ese año, cuando el destino quiso que los colores rojo y negro se convirtieran en el estandarte del club y que desde entonces aceleraran el corazón de millones de costarricenses, sino que además arribó al equipo e hizo su debut un joven de solo 16 años llamado Alejandro Morera Soto, que con los años no solamente se convertiría en la máxima figura de la historia de la Liga Deportiva Alajuelense, sino que su talento lo llevaría a ser referente costarricense fuera de nuestras fronteras, jugando en equipos de Cuba, Francia y España. En este último de sobresaliente actuación durante varias temporadas en el poderoso FC Barcelona, en el cual se distinguió como un notable goleador de gran técnica y manejo del juego, y por lo cual adquiere el mote de mago del balón, mismo que lo acompañaría por el resto de su vida. Morera Soto fue además nombrado como el mejor futbolista costarricense del siglo XX por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Luego de su fallecimiento en el año 1995, su corazón fue llevado al estadio donde reposa desde entonces en un mausoleo y emana los latidos de todo el liguismo. En 1926, con Morera como un imprescindible en las filas del equipo, junto a otras grandes figuras de antaño, la liga gana el primer título oficial de los 47 que hoy en día ostenta en su riquísimo palmarés de 29 campeonatos nacionales, 11 copas nacionales y 7 copas internacionales. Fue su primera Copa Nacional, mismo título que repite en 1929, año en el que se logra alzar su primer campeonato nacional. En 1931,
el equipo realiza su primera gira internacional, disputa 6 encuentros en México, en donde regresa con 3 victorias, 2 empates y solamente 1 derrota. Desde ese momento el prestigio de la Liga y del fútbol de Costa Rica empezaba a dar de qué hablar en otras latitudes. Para la temporada de 1939 se obtiene el segundo campeonato nacional del club. Poco antes había iniciado el gran proyecto de tener un estadio propio, ya que hasta ese momento el equipo disputaba sus partidos en la Plaza Iglesias en Alajuela o en el Estadio Nacional de la Sabana en San José. Gracias a un gran esfuerzo por parte de los asociados de la institución, del pueblo alajuelense en general y guiados por la visión de su dirigencia, encabezada por Carlos Bolaños, quien fuera jugador, luego dirigente y presidente del club. El 18 de enero de 1942 se inaugura el Estadio de Alajuela. Un año antes, en 1941, el equipo logra el hito de convertirse en campeón nacional en forma invicta, por primera y única vez hasta el día de hoy. Hacia finales de esa década, en 1949, el estadio continuaba su evolución y el 27 de septiembre se lleva a cabo la Marcha del Ladrillo, uno de los principales episodios en los que se ha demostrado con mayor peso y evidencia el poder e importancia que tiene la gente de la Liga para la institución, sus socios y aficionados. Ante el llamado popular hecho por el profesor Armando Morux, los centros educativos de Alajuela sirvieron como puntos de acopio para que la población se volcara a donar ladrillos para la construcción de las tapias del estadio. Ese día los estudiantes marcharon en fila a entregar los primeros ladrillos y 4 años más tarde se terminaron las obras luego de haber recolectado la impresionante cantidad de 1.139.012 ladrillos. En ese mismo año se efectuó el primer clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. La victoria fue rojinegra, 6-5 en un emocionante partido disputado en el Estadio Nacional. A partir de ese momento se estableció la mayor rivalidad del fútbol costarricense entre los dos clubes más ganadores y con mayor cantidad de seguidores a lo largo y ancho del país. Durante la década de 1950, la Liga se afianza como uno de los equipos más populares de la nación. Además, logra importantes gestas internacionales que marcaron hitos para el fútbol costarricense. Apenas 2 ejemplos fueron la sonada victoria de 6-0 ante la muy fuerte escuadra italiana Génova o el empate a 0 ante el mítico Boca Juniors argentino. 2 representaciones del balompié que desde entonces ya eran muy superiores en cuanto a la profesionalización del deporte, comparados con el amateurismo que aún regía en el fútbol costarricense y centroamericano en general. Cierra la década con un inapelable tricampeonato en las temporadas del 58, 59 y 60, e inicia la siguiente con una grandiosa gira mundial en 1960, en la cual durante 78 días disputa 24 encuentros con 14 victorias, 3 empates y solo 7 derrotas en los continentes de América, Europa y Asia. Esta gira además marcaría el retiro como futbolista luego de 15 años de carrera del mejor portero que ha tenido la Liga a lo largo de toda su historia, Carlos Alvarado. Habiendo sido ídolo también en el fútbol mexicano y colombiano, rechazó ofertas de clubes ingleses, españoles y del mismo Boca Juniors argentino. La respuesta para todos ellos siempre fue de agradecimiento, pero haciéndole saber que en la Liga era feliz y para él eso no tenía comparación. En 1961 se logra la primera Copa Internacional de la institución. Alajuelense se corona como campeón de Centroamérica y el Caribe en el torneo que apenas unos años más tarde se convertiría en la Copa CONCACAF. Y 5 años más tarde, en 1966, la Liga gana la primera final disputada mediante una serie de clásico nacional. Hincó a su rival de siempre con un gol en los últimos minutos del partido de vuelta en el Estadio Nacional, siendo desde entonces uno de los campeonatos más recordados del fútbol costarricense. Para ese momento, Jair Roldán era el centro delantero más temido del fútbol nacional,
a pesar de no poder completar una carrera tan extensa como pudo serlo, debido a que se vio truncada por una severa lesión. Errol se convirtió en el máximo goleador de la historia liguista, con un total de 196 anotaciones. Estableció varios récords nacionales que aún hoy se mantienen intactos, como el haber alcanzado 6 veces el título de goleo, 5 de ellos de forma consecutiva. Además, anotó la mayor cantidad de veces en un solo torneo con 41 y es el futbolista con más goles en la historia del fútbol costarricense para un mismo equipo. En ese mismo año, el estadio fue bautizado para toda la vida con el nombre de Alejandro Morera Soto. La década de 1970 trajo más campeonatos y copas nacionales al club, pero sobre todo el salto a escena de un grupo de jugadores que años más tarde obtendría incontables triunfos en la década de 1980, desplegando un juego de altísimo nivel, muy vistoso, y para entonces ya era actor de profesionalización del fútbol en Costa Rica. Esa generación se convirtió en una de las más queridas por la afición, aún hoy en día. Dentro de los galardones obtenidos en aquellos años se cuenta con uno de los más importantes para la institución y el fútbol nacional. La Liga Deportiva Alajuelense alzó en el año 1986 la Copa de Campeones de CONCACAF por primera vez en la historia de los clubes costarricenses, dándole derecho a disputar un año más tarde la Copa Interamericana en una muy recordada final ante el River Plate de Argentina. Para esa misma época, el estadio continuaba transformándose, siendo objeto de una gran remodelación. Suma a su infraestructura una ampliación en sus graderías de concreto, además del acondicionamiento de otros espacios para beneficio de la administración del club y, por supuesto, de su afición. Se convierte desde entonces en uno de los principales escenarios deportivos de Centroamérica. La década de 1990 inició con la histórica participación de Costa Rica en su primer campeonato del mundo de fútbol mayor. El magnífico papel desempeñado por la selección nacional en Italia 90 estuvo firmado con la participación de varios futbolistas rojinegros, tanto durante la Copa como en su etapa clasificatoria. A nivel local, la liga continuó sumando títulos nacionales e internacionales. En 1992 estableció un récord nacional de 33 partidos consecutivos sin conocer la derrota, marca que hoy en día se mantiene vigente. Y si la generación de los años 80 se ganó el respeto y cariño del jugador número 12 Manudo, la de los 90s no se quedó atrás. Por el contrario, iniciaba una de las eras más ganadoras y de mejor fútbol en la historia del club. El cambio de milenio encontró una liga deportiva alajuelense muy fuerte, ganando un histórico tetracampeonato, en el cual desde la temporada 1999-2000 hasta el año 2003 no se conformó con ser el mejor equipo de Costa Rica, por amplia diferencia, sino que además se convirtió en el primer equipo nacional y centroamericano en participar por invitación en un torneo oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol, como lo fue la Copa Merconorte 2000, en la cual dejó una muy grata imagen, batiéndose contra grandes equipos de Colombia, Perú y México. Asimismo, luego de esa participación, se convierte en el primer equipo centroamericano en aparecer en el ranking mundial de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. La liga empezó a escalar posiciones mes a mes hasta alcanzar el puesto número 27, siendo esta la mejor ubicación ocupada por un club costarricense en tal escalafón mundial. Esta dinastía tendría su broche de oro con un campeonato nacional más para la institución en el año 2005 y sumando la segunda Copa de Campeones de la CONCACAF a sus vitrinas con la edición 2004. Esta estrella internacional se alcanzaría con un sabor especial al derrotar en la final del certamen más importante de la región al rival de siempre, el equipo sapricista, con un marcador global de escándalo, 5 goles contra 1, cerrando con un 4-0 en el partido de vuelta en Alajuela, que daría paso a una celebración histórica. El equipo experimentaría el proceso de maduración de una nueva generación de futbolistas, muchos de ellos formados desde las divisiones menores del club, y con la llegada en el año 2010 de Oscar Ramírez, uno de los futbolistas que se había convertido en uno de los mayores referentes de la liga y el fútbol
fútbol costarricense en las décadas de 1980 y 1990 a la dirección técnica del equipo. Se lograron 5 campeonatos nacionales más en un lapso de 3 años y medio, convirtiéndose en el entrenador más ganador de la historia liguista. Por si fuera poco, a esos títulos se le sumó excelentes actuaciones en las fases finales de los torneos de CONCACAF. En los últimos años, a nivel de infraestructura, la liga marca 3 hitos más. En el 2014, el Estadio Alejandro Morera Soto se convierte en mundialista al ser designado por la FIFA como una de las sedes para llevar a cabo la Copa Mundial Femenina Sub-17. Un año más tarde, en el 2015, la Catedral del Fútbol Costarricense, como se le conoce al Morera, pasa a ser el primer recinto deportivo de Centroamérica, México y el Caribe, y uno de los pioneros a nivel continental en instalar todo un sistema de paneles fotovoltaicos sobre sus cubiertas y así abastecerse 100% de energía solar para suplir su consumo eléctrico, además de ahorrar de esta manera 547 toneladas de emisiones de dióxido de carbono anuales, demostrando una vez más el compromiso institucional con la responsabilidad social y ambiental. El tercer hito se daría en el año 2016, con el inicio de las obras para contar con un gran complejo de entretenimiento y formación para todas las divisiones del club. El Centro de Alto Rendimiento, ubicado en Turrúcares, ha ido creciendo y evolucionando para convertirse de a poco en el lugar desde donde se pretende que no solo el fútbol de la Liga Deportiva Alajuelense, sino costarricense se profesionalice desde sus bases y pueda dar un salto de calidad para equipararse con las potencias continentales en materia de Liga Menor. Con una serie de canchas híbridas, misma tecnología de punta con la cual goza el Estadio Alejandro Morera Soto, siendo el primero de Latinoamérica. Canchas sintéticas, un gimnasio de primer nivel, un centro educativo interno, una residencia para que los jóvenes futbolistas habiten y próximamente instalaciones administrativas, zona húmeda, auditorios y todo lo que se requiere en el primer orden del fútbol mundial. Este gran centro de alto rendimiento se ha convertido en el primero de su especie para un club de fútbol de Centroamérica, el Caribe, y codeándose o en algunos casos hasta superando a los existentes en Norteamérica y Suramérica. Este proyecto representa la gran apuesta de la liga de cara a iniciar un nuevo siglo de vida, siempre apuntando a la excelencia y seguir marcando la pauta como uno de los grandes clubes y de mayor renombre en la región, manteniéndose como una asociación deportiva en las manos de sus socios y aficionados y con su identidad limpia y cada vez más fuerte. La Liga Deportiva Alajuelense cumple un siglo rugiendo y una eternidad siendo amado, demostrando que la grandeza y la gloria son posibles siendo el equipo de su gente.